Buenas tardes, queridos estudiantes, mi nombre es Camila Aguilar. El día de hoy les voy a compartir unos tips muy interesantes de ortografía. Generalmente pasa que hay muchas palabras que se escriben de la misma manera pero no significan lo mismo, o también se mencionan igual, suenan igual, pero no significan lo mismo. Entonces aquí es donde yo les voy a mostrar algunas. Una de las palabras más importantes y que usualmente usamos y conocemos es el por qué. El por qué se utiliza en diferentes tipos, en estos 5 tipos. El primero es para preguntar, ¿por qué? Un ejemplo es ¿por qué se da la guerra? Utilizamos signo de interrogación al principio y signo de interrogación al final. El otro por qué se utiliza básicamente para dar una respuesta, porque la guerra es intolerable. Ese sería el ejemplo. El otro por qué es el por qué unido y con tilde en la E. Este se utiliza, es un sustantivo que se utiliza para dar un motivo o una razón. Muchos filósofos cuestionan el porqué de la guerra. Ese sería el ejemplo. Algo muy importante en el porqué de pregunta, recordemos que es un porqué que va separado el por del qué y con tilde en la E. Siempre lo hacemos con signos de preguntas, pero algo importante es que las preguntas pueden ser directas o indirectas. Esos serían los tips del por qué, ¿cierto? Otro muy importante y en el que fallan mucho mis estudiantes es en el de ves o ves. El ves con V, E y S hace referencia al verbo de ver. Ves de ver. Un ejemplo es ¿por qué ves televisión? ¿Por qué ves televisión? V-E-S. El ves con Z, V-E-Z, hace referencia al sustantivo de tiempo. En este caso podríamos decir rara vez ves televisión. Para este otro tips vamos a tener en cuenta tip. El haya del verbo haber se escribe con H y con Y. Un ejemplo sería espero haya una solución a ese problema. El otro sería el haya del verbo hallar. Un ejemplo, ella nunca halla lo que encuentra. Este haya se escribe con H y con L. La L, recordemos, es que es la doble L. Otro importante es el de lugar. Allá están tus tenis, por favor recógelos. Ese allá es de lugar, de espacio, sin H y con L. A, L, A y tilde en la A. Chicos, otra palabra importante en la cual a veces nos confundimos es en IVA. Existen dos IVA. IVA de irse, que es con I latina y con B, y el IVA con V y latina V. Ese IVA es del impuesto. No podemos confundirnos. No podemos decir usted iba para el monte con V, porque sería incorrecto. Antes de dar los tips de cómo mejorar esta ortografía, es importante que tengamos en cuenta el último, que es en el que más fallamos, y es en el ay. Hay un ay muy importante que es el de exclamación. Ay, me pegué, ay, me golpeé. Ese es de exclamación, no se escribe con H y se escribe con Y. A y Y. Y signos de exclamación. El ahí de lugar, ahí está tu cargador. Ese ahí lleva I latina y no lleva H, o sea, la H va intermedia. En este caso va la A, la H y la I latina, con tilde en la I. La otra palabra es hay, del verbo haber. ¿Hay algún supermercado abierto? Ese sería el ejemplo. Algo que no existe y que nunca va a existir es el hay con H intermedia y con Y al final. Ese hay no existe. Entonces no debemos inventarnos las palabras, debemos seguir el uso de la ortografía. Ahora les daré unos tips importantes de cómo escribir correctamente. El principal es tener un listado de cuáles son las palabras en las que más fallo, ¿cierto? Entonces voy a hacer ese listado. Lo segundo es hacer una relación.
Yo siempre les he dado a conocer esta anécdota y es de que yo confundía mucho la palabra horizonte y vertical, porque pues no entendía su direccionalidad. Lo entendí cuando empecé a relacionar. ¿Cómo lo relacioné? Horizonte, el horizonte que tú ves en el más allá, que tú ves cuando estás mirando o fijando tu mirada en un algo, eso es un horizonte, el horizonte, ¿sí? Y la vertical es el opuesto. Así, de esa manera pude relacionar esas dos palabras y no volver a confundirme. Para tener buena ortografía también, otro tip, es importante revisar las reglas de prefijos y sufijos. Es importante conocer el uso de cada palabra para poder escribir correctamente. Es indispensable la lectura continua, es indispensable que si tú no conoces una palabra la busques en un diccionario, en el corrector del celular o en el computador. Es indispensable también que ustedes sepan el origen de estas palabras, su significado, su concepto. De esta manera va a ser más fácil que ustedes recuerden su escritura y no volver a confundirnos. Digamos que esos son algunos tips o unas recomendaciones importantes. Por favor, mucha lectura, mucha escritura. Lo importante es que ustedes siempre intenten escribir por sí mismos, no solamente copiar, pasar, no. Aunque pues obviamente eso también mejora un tanto la ortografía, pero no como ser más autónomos. Recuerden el listado de las palabras, recuerden esos tips y esas palabras que dije anteriormente, que ustedes ya sepan diferenciarlas y que puedan buscar otras más en donde suenen igual o se escriban igual, pero no sean lo mismo. Entonces, para finalizar, les voy a dejar esta frasecita en donde ustedes pueden reflexionar un poco. Muchas gracias.